Bienvenidos queridos hermanos y hermanas. Hoy quiero compartir con ustedes un capítulo más y muy especial en mi vida. Fue uno de esos momentos en los que el llamado de Dios se sintió tan vivo y tan claro, pero también profundamente exigente. No era una invitación a orar o servir, sino a amar desde el desamparo, a seguirlo en la oscuridad y a ofrecerme por completo, aún sin entender del todo. Quizá tú también has sentido alguna vez que el Señor te invita a subir con Él al monte de la cruz, a amar más allá del consuelo. Si es así, este testimonio es para ti. Escucha con el corazón atento, porque en el silencio de la desolación, Dios también habla. Comenzaré por indicar que Jesús no solo me pedía que le siguiera manifestando todo mi amor, solo que en esta ocasión percibía claramente que lo que me pedía era algo diferente, algo así como el permitir lo que sucediera, pero dentro del desamparo o de la desolación. Esto me parecía ser algo muy inusual y me hacía experimentar una especie de turbación interior por no saber exactamente qué clase de petición me estaba haciendo el Señor. Intuía que se trataba de seguirlo a Él, aplicándome en una vida de oración y amor y de ofrecimientos en el cumplimiento de mis deberes de Estado y de mayor empeño en mis compromisos familiares y sociales. Pero la novedad de su invitación radicaba en que ahora entendía que me estaba como invitando a subir con él al monte del holocausto amoroso. Me hablaba de cargar con la cruz, pero aún más pesada y grande, y de una entrega mucho más perfecta. Se refería a que le manifestara un amor tan hondo, intenso y delicado, que solo se puede llegar a probar dentro de la experiencia del abandono y la desolación, y en la total entrega e inmolación silenciosa. Era muy claro que no se trataba de un llamado fácil de seguir, y aunque mi alma ardía en deseos de continuar entregándome, mi humanidad temblaba ante lo que esto significaba, un desprendimiento radical de todo lo que es humanamente sensible y deseable. Y lo más extraordinario fue que lo experimentaba todo como dentro de un fuego que lo estaba consumiendo todo y sin extinguirse. En este testimonio les contaré cómo el Señor, con su infinita ternura, me pidió que no solo amara la cruz, sino que incluso me fundiera en ella, como cuando la lluvia cae del cielo y se funde dentro del mar. Cierto día, cuando inesperadamente mi director me entregó en la mano aquel papelito, yo sentí como que una espada de fuego traspasaba mi alma. Los pensamientos que había escrito en él no eran solo palabras vanas, ni tan solo consejos espirituales. Significaban un llamado profundo. Era un empuje divino que venía directamente del corazón de Cristo hasta el mío. Te quiere Jesús traspasada por la desolación, decía el escrito. No eran palabras simbólicas ni algún tipo de metáfora sin peso. Eran una sentencia de amor, una elección que Jesús había hecho sobre mi alma. Aquí, la palabra desolación no se refería a un paisaje árido, solitario y sin vegetación. La desolación es vivir la experiencia del sentirse abandonado por todos y sin recursos ni posibilidades de sentir consuelo alguno. Es una experiencia espiritual interior que vive el alma en su relación con Dios y en la que percibe que ha sido dejada por Él. Es compenetrarse del vacío total que Jesús mismo sufrió durante las últimas horas sobre la cruz. Es participar de aquella desolación que lo llevó a exclamar: «Padre, ¿por qué me has abandonado?». La vivencia de la desolación es como una espada que penetra hasta lo más hondo del alma
y que es más punzante que cualquier otro sufrimiento físico. Es un vacío que solo puede llenarse con la presencia amorosa de Dios, y que entonces me estaba dirigiendo para compartir conmigo esa desoladora vivencia. El escrito que recibí continuaba con estas palabras: has de subir más alto, al monte de la mirra. Debes destilar el bálsamo de la mirra, como el árbol, que al ser punzado da más de su esencia. Así tú, Concha, herida por la lanza de Jesús, por su cruz y por sus clavos, destilarás total amargura, pero esta amargura se convertirá dentro de tu corazón en silenciosa contemplación de Jesús. ¡Qué palabras tan profundas! Me hablaban de morir a todo lo que no fuera Dios, de olvidarme del mundo, de sus placeres, de sus distracciones, de mis propios gustos y deseos, y de tener como única meta el abandonarme completamente en la voluntad del esposo crucificado. Luego de leer una vez más el papel, no podía dudar que mi director me estuviera urgiendo el llevar a cabo tal invitación. Mas, ¿cómo podría ser esto posible?, me preguntaba a mí misma. Pero él mismo ya había añadido allí la respuesta: pídele a la Virgen que la espada de su dolor penetre en ti, para que entiendas lo que con palabras se dice, pero que en realidad tiene otro significado más profundo. ¡Qué palabras tan misteriosas! ¿Pero estaba yo lista para esto? Ciertamente mi alma lo anhelaba, pero mi humanidad temblaba. Si mi director no lo hubiera escrito, hubiera pensado que era un atrevimiento mío muy desmedido, algo digno de una fuerte represión. Aún así, supe que no debía resistirme. Jesús me llamaba a compartir con él los dolores sacerdotales que él mismo había experimentado durante su pasión. Debo asegurarles que mi director lo veía claro, con una luz que solo podía venir de Dios, y que por eso me instaba a continuar diciéndome: quiero que vivas algún tiempo para que sufras y te empapes de mirra, porque Jesús te quiere hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, a imitación de tu crucificado. A pesar de sentir cierta resistencia interior, me llené de valor y decidí con la ayuda del Señor a hacerle caso, yendo hacia adelante, paso a paso, dejándome hacer, hasta llegar a la cumbre del monte de la mirra, hasta alcanzar la entrega total. ¿Y cuál era el sentido de apurar ese cáliz hasta el borde? Él mismo me aclaraba mis dudas dándome las respuestas. Así salvarás almas, no lo sabrás mientras vivas, porque tu vida es de fe y la has de vivir en el ocultamiento. Pero en la eternidad verás cuántas de ellas fueron rescatadas por tu sacrificio. Esto me estremecía. Era un pensamiento insólito. Jesús estaba pidiéndome no solo amar, sino con mi propia vida salvar almas, con tan solo cargar mi propia cruz, ofreciéndole a Él mis sufrimientos y uniéndolos a los suyos. Cuando leí la última línea de su carta, no pude contener mi gratitud y mis lágrimas. Esta mañana ofrecí mi sangre, mi vida, lo poco que puedo, para que tú seas perfecta y en ti tenga un descanso, Jesús. Oh Dios mío, ¿y de dónde a mí tanto favor? ¿Cómo es que yo haya podido merecer estas gracias y ese amor tan grande? Pasaron aquellos días y yo sentía que mi alma avanzaba a grandes pasos en la senda espiritual. Aquella entrega que tanto tiempo había permanecido sofocada dentro de mí, finalmente florecía con una gran fuerza. Habían llegado los días del vuelo de mi alma. Las ataduras del mundo se habían roto y ahora me sentía volar, libre, entregada y sin reservas. Pero algo vino de pronto a traerme cierta inquietud. Mi director, viendo este crecimiento espiritual, me propuso algo que yo acepté con gusto y espontaneidad, pero sin caer en la cuenta de lo que esto podría significar.
hacer el voto de no tener otro director más que a Él. ¿Y para qué pensar en otro, si mi alma crecía tanto bajo su guía? Así que, con plena libertad, tomé esa decisión creyéndola ser la voluntad del Señor. Me sentía segura que Él era el instrumento por el cual Jesús me estaba moldeando. Cada palabra suya era como atizar fuego sobre mi espíritu. Dentro de mí algo me hacía ver que todo esto era solo el principio de un exigente y largo camino, porque sentía que mi espíritu no se saciaba con todo lo que yo iba recibiendo. Por más que avanzaba, quería más y más. Por más que me entregaba a las prácticas de piedad, de virtud, de mortificación y de oración, sentía que algo me faltaba y que aún eso no era suficiente. Las humillaciones, las renuncias y los sacrificios los anhelaba como si ellos fueran mi único y verdadero alimento. Y el Señor Jesús, para quien todo es siempre insuficiente, me instaba en la oración con suaves palabras. Has perdido tiempo y hay que recuperarlo. Te necesito santa. Déjate hacer, déjate formar. No pongas impedimentos a mi gracia. De alguna manera yo intuía que Jesús no se iba a detener hasta hacer su obra y verla completada en mí. Y yo no quería detenerlo, porque yo ya había sellado un compromiso muy serio con Él, el de ser toda suya. Y Jesús, con su infinita delicadeza, comenzó a podar mi alma, a despojarla de todo aquello que me impedía y que yo, sin yo notarlo, me ataba a las vanidades del mundo. Primero me llevó por lo exterior, por mi manera de vestir, mi peinado, los pequeños adornos que, aunque siempre sencillos, aún estaban ahí. Pero no fue una lucha difícil la que tuve que enfrentar, pues iba dejando todas esas cosas con una facilidad que me sorprendía y sin que me costaran sacrificio alguno. De una semana a otra, de un mes a otro, veía claramente cómo mi alma iba dejando su zurrón, como la oruga que se libera de su envoltura para poder volar. Jesús es tan fino y delicado que lo que para los ojos humanos pasa desapercibido, para los suyos no. Lo que a nosotros nos parece insignificante puede ser una barrera entre Él y nosotros. Las oraciones se volvieron para mí auténticas cátedras en las que el Señor mismo me mostraba las más ligeras imperfecciones de las que debía enmendarme y prescindir. Pero el Señor no se detuvo en las cosas exteriores, fue mucho más profundo. Quería sacudir hasta el más mínimo polvo de mis imperfecciones, de mis pensamientos, de mis palabras y de mis acciones. Con paciencia infinita me enseñaba, no solo en la meditación, sino en cada momento del día. Con sus observaciones me hacía distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo más perfecto. Fue entonces cuando aprendí a reconocer su voz y a mantener coloquios muy prolongados con Él. Y una cosa que me estimulaba mucho para mantener prolongados los diálogos con Él fue que aprendí a diferenciar sus estados de ánimo. Fue algo maravilloso. En ocasiones su voz sonaba triste o melancólica a causa de mis defectos o por los pecados de los hombres. Otras veces, claramente lo percibía consolado, en particular cuando veía con agrado mis pequeños sacrificios. En otras ocasiones lo sentía gustoso y lleno de amor, conformando mis latidos con los suyos, y en otros momentos su voz sonaba tierna y delicada, y así fui aprendiendo a conocerlo y acompañarlo en sus penas y en sus alegrías. Y en mis momentos de oración yo le decía: ¿con qué te pagaré, Señor, tanto amor? Innumerables veces le llegué a preguntar: Jesús, ¿por qué fijaste tus ojos en este pobre estropajo? ¿Por qué yo? ¿Qué es lo que viste en mí? Y solo lo sentía sonreír. Oh, misterio insondable del amor de Dios. Tantas veces dudé de la verdad de lo que me sucedía, pero siempre terminaba repitiendo: bendito sea Él por todo.
No cabe duda que los caminos de Dios son insondables. A menudo percibía como si el Señor y mi director espiritual se hubieran puesto de acuerdo para poseer mi alma, pues parecía encontrarme entre dos fuegos, uno que me purificaba y el otro que me elevaba. Pero claro está que Satanás, como siempre, buscaba oponérseme y desataba toda su furia en contra mí. Me asediaba sembrando en mi espíritu muchas dudas. Me asaltaba despertando en mí numerosas tentaciones e inquietudes en contra de la dirección espiritual. Y las luchas se tornaban cada vez más duras, porque a toda costa quería el demonio apartarme de ese camino y hacerme tropezar y caer. Pero entonces el Señor, en su bondad, me regaló una luz que me llenó de inmensa paz. Y esta experiencia también se las quiero compartir. Verán, una noche me encontraba yo entre dormida y despierta, y no sé si lo que me pasó fue como una especie de sueño o fue un arrebato del alma, pero repentinamente fui como suspendida o elevada a una altura anteriormente desconocida para mí. Mi espíritu fue como arrancado del cuerpo y sumergido en un abismo profundo de luz, de paz y de felicidad indescriptible. Me sentía como si estuviera nadando dentro de Dios. Era una vivencia de fruición divina, de una paz inmensa, de una dicha que no podía compararse con nada de este mundo. Y oh maravilla, al mirar hacia abajo, desde aquella altura sublime, voy viendo a mi director como engolfado en virtud. Su rostro resplandecía con una luz santamente serena. En ese momento, una voz dulcísima que penetró todo mi interior me dijo: «Por esta escalera debes de subir a mí». Yo no vi ninguna escalera, pero lo entendí con claridad. Mi director era el instrumento que Dios había puesto en mi camino para guiarme hacia la perfección, para llevarme ascendiendo hasta el seno infinito de Dios. Cuando volví en mí, mi corazón estaba lleno de paz y de gran certeza. Supe, sin lugar a dudas, que esa dirección venía de Dios. ¿Cuánto tiempo duró aquel santo arrebato? No lo sé. Pero en ese momento yo estaba segura de que debía obedecer. Más tarde, mi alma comenzó a chocar con ciertos modos de pensar de mi director. Esto me hizo sufrir mucho, pero confiando en que si yo obraba en la obediencia y en rectitud, no cometería equivocación, y lo acepté todo con amor. Y oh bondad del Señor, Jesús me iba sosteniendo, y yo me dejaba hacer. En lo tocante al Espíritu, las cosas no son fáciles y sencillas, porque Satanás, lejos de rendirse ante la obra que el Señor estaba haciendo en mi alma, redobló sus esfuerzos. De mil maneras buscó atacarme con rabia y furia, intentando hacerme caer o hacerme desistir, o al menos infundirme miedo y hastío. Las pruebas que tuve no fueron pequeñas. ¿Cómo rendirse cuando Jesús es quien sostiene el alma? En sueños, Satanás se me aparecía de varias maneras. A veces me arrebataba por el aire, como si me envolviera dentro de un ruidoso torbellino, lanzándome de un lado para otro, con tal fuerza que veía yo atravesar paredes sin que éstas fueran obstáculo alguno. Otras veces lo sentí estar muy cerca de mí. Su presencia me aterrorizaba, me hacía sentir su enorme peso recargándose sobre mi cuerpo, como si pretendiera quitarme el aliento y sofocarme. En otras ocasiones, por las noches, me destapaba jalándome las cobijas y dejándome expuesta a su contacto hediondo y helado. El terror era real. En verdad que su astucia no conocía límites. Lo veía burlarse de mí, y con un sarcasmo tan descarado, tan vil y tan frío, que eso me helaba hasta taladrarme los huesos. Sus argucias no conocían límites. A propósito, se disfrazaba de mil maneras. Se revestía de figuras deformes, grotescas y amenazantes, pero lo más terrible
lo más osado, lo más irritante fue cuando en una ocasión se atrevió a transformarse en mi esposo. Y todavía peor, cuando en otra ocasión tomó la apariencia misma de Jesucristo. ¡Qué horror y qué indignante atrevimiento, Dios mío! Claramente percibía que su odio hacia mí era absoluto y su furia incontenible, pero en todo ello yo aprendí que todo esto era una prueba clara permitida por el Señor, mediante la cual estaba obrando en mí. Si Satanás me atacaba con tanta violencia, era porque el Señor me quería toda suya y sin reservas. Y si Dios me quería suya, ¿quién podría arrebatarme de sus manos? Entonces, ¿por qué temer? El infierno entero podría levantarse en contra de mí, pero yo no dejaría jamás de pertenecerle a Jesús. Y con la ayuda de su gracia, pude perseverar hasta el final. Desde mi experiencia personal se los digo, cuando Dios pone su mirada en un alma, nada vuelve a ser igual que antes. Tal vez tú, que estás escuchando, ya habrás sentido su llamada en lo más profundo de tu corazón. Es esa inquietud que no te deja, es esa voz silenciosa que te invita siempre a más, es ese anhelo de algo que aún no te lo puedes explicar. Lo cierto es que Dios no deja de llamar, y cuando un alma se abandona en sus manos, Él la lleva hasta donde nunca se imaginó llegar. Lo que siempre hay que tener en cuenta en la vida de fe es que esto no es ninguna casualidad. Dios sigue buscando corazones que se atrevan a abandonarse a Él. No temas a la cruz, no temas a su llamado, ni a las pruebas, ni a las renuncias, ni a los sacrificios. Él no espera que uno entienda todo, sino solo con humildad le digas: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, no como yo, sino como tú, no cuando yo, sino cuando tú. Es posible que ya hayas sentido ese susurro en el fondo de tu corazón, esa inesperada inquietud que te dice que hay algo más allá y más alto, que Dios te sigue esperando. No lo ignores y no sigas postergando la entrega que Él quiere de ti, porque cuando te atrevas a rendirte por completo, descubrirás que el amor de Dios lo llena todo, que su gracia es más grande que cualquier miedo y que lo que te pide no es más que la llave de ingreso a una felicidad que el mundo jamás podrá darte. Ábrele tu corazón, déjate amar, déjate transformar, y si tú te entregas sin reservas y te dejas conducir, verás lo que Dios es capaz de hacer en ti. Siente el amor de Dios en cada latido de tu corazón, en cada respiro, en cada instante de tu vida, y déjate sorprender. Que Dios te bendiga. Te espero para el siguiente testimonio. Yo soy Conchita Cabrera. No faltes a nuestra próxima cita.